Bienvenidos a esta maratón de planeaciones. Ha sido un esfuerzo grande que hemos hecho todos, pero con tanto cariño y tanta alegría de tener tantas familias por acá. Todas buscamos lo mismo, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero todas somos familias muy diferentes, muy diversas, con necesidades completamente distintas. Acá tenemos familias que tienen la posibilidad de irse y escoger sus libros y comprarlos en inglés, los originales, manejan el idioma, no tienen toda esa dificultad, y tenemos otras familias que son muy distintas y tienen que empezar y hacer las cosas de una funcionalidad totalmente contraria. Tenemos que buscar libros en línea, tenemos que buscar la forma de poder acoplarlo a muchos hijos, mirar la forma de que no nos carguemos, y es algo que conversaba con Lili esta semana, de la importancia de entender que el proceso de cada una es el proceso de cada una va como va de la mano de Dios, despacio, suave, para que no nos adelantemos a nuestros procesos y no nos hagamos líos, porque si no nos vamos a confundir y vamos a decir, ay, entonces Lili, mire cómo sabe y yo no sé nada y ahora voy a buscar los libros que pidió Lili, y entonces no, es que Lili es otra persona. Y nosotros vamos en nuestros procesos, cada uno, acompañaditos, en comunidad. A veces necesitamos más ayuda de alguien que nos acompañe más de cerca. Otras veces tenemos el tiempo de ir buscando, nosotros indagando. Entonces, por favor, cojamos lo mejor de cada uno y no pensemos que aquí como que hay absolutos. O sea, vimos cómo planea María Elena, vimos cómo planea Nat, y todas son tan distintas y todas utilizan herramientas tan distintas, y ese es el objetivo de esta maratón, que podamos ver opciones. Y luego nosotros vamos a decir, esto me sirve más, esto me sirve más, esto me sirve más. Y entonces aquí la primera beneficiada soy yo, porque aprendo demasiado de mis invitadas. Entonces les quiero presentar a Lili. Lili, ustedes ya la conocen, ella es de Educación Viva, una mamá muy juiciosa y muy dedicada a la metodología. Ella se ha tomado el tiempo, ella ha estudiado, y digamos, acá ninguna es experta en nada, todas nos sentíamos de alguna manera como, ¿cierto? Como flojas en el tema de decir, no, pero vamos a compartir lo mejor que podemos compartir en comunidad y entre todos vamos aprendiendo. Lili, ¿cómo estás? Y bienvenida. Muchas gracias, Elsa. Muy bien, gracias a Dios. Exactamente, muy alineada con todo lo que comentas. En mi caso personal, pues creo que cuando eres egresada de una licenciatura afín, como en educación, como en mi caso que es en pedagogía, lo más usual es replicar el sistema educativo en tu casa. De cualquier manera, creo que no estamos listos mentalmente para una filosofía que quita todos los estorbos decorativos y deja principios naturales como base, ¿no? Creo que partiendo de ahí es algo complicado, pero hay manera de poder familiarizarte con estos principios, porque ciertamente es que sabemos que Charlotte Mason no los inventó propiamente, ¿no? Ella descubrió estos principios a través de mucha investigación, de sus 50 años de servicio, que no fueron solamente en la enseñanza, sino que fueron muy dedicados a la investigación a través de muchas teorías educativas, incluso filosóficas, a través de muchos años, ¿no? Entonces ella logra ver y retomar de estas mismas teorías educativas, principios, y son estos principios los que plasma en su volumen 6, que creo que es un reto para cualquiera. No creo que sea algo sencillo de asumir, debiera ser algo sencillo porque es muy apegado a la naturaleza de lo que somos, pero ciertamente es que tiene un reto grande, muy grande en la implementación. El tema de la planeación pues no es sencillo para nadie, incluso cuando estamos más familiarizados con los temas de la educación, es un tema muy complejo porque involucra un cambio radical, no solamente pues en los conceptos que tenemos por educación, sino propiamente en cómo asumimos nosotros nuestro lugar como educador, ¿no? Dentro del hogar. Pero aún más allá, ¿cómo planeamos el año escolar de nuestros niños? Creo que en el tema, tanto María Elena como
como Nat ya hicieron buenas aportaciones. El tema de este día, pues, es la organización. Es un paso después de haber hecho esta planeación. Bueno, quiero hacer una separación, Lili, porque a veces uno dice organización y planeación, y eso en este momento a uno se le parece mucho, ¿cierto? Porque estamos Así aquí, es. que planeación, que currículum, ¿cierto? Todas esas áreas, esas cosas, uno se le hace un lío en la cabeza. Entonces, hay que separar las últimas 2 charlas que tuvimos con María Elena y con Nat, pues hablamos con tips de planeación. Ojo, no estamos haciendo planeaciones personales aquí, porque sería imposible para nosotras hacer eso. Eso ya es un trato muy íntimo y muy personal, dependiendo de la madurez que tenga la persona. Entonces, ahorita todo se nos parece mucho. Empezamos con ellas a dar tips, herramientas, cositas que cada uno le ha servido dentro de la experiencia. Y las planeaciones nosotros las vamos desarrollando en familia a medida que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos y que vamos comprendiendo para qué, Lili, porque no tiene sentido montar un currículum por montarlo, o sea, porque volvemos a la escolarización. Si yo no entiendo los principios, entonces voy a hacer lo mismo, simplemente voy a cambiar como de currículum, pero no voy a cambiar de mentalidad, y sobre todo hay algo que exaltar en la metodología de Charlotte Mason, y es la parte espiritual que contiene el currículum, ¿cierto? No es lo mismo, aunque veamos ciencias, geografía, historia, matemáticas, no es lo mismo una materia que secularmente en el sistema educativo como se puede abordar desde Charlotte Mason. Entonces, hay que ser claros, no estamos haciendo, solo estamos dando consejos para que las personas tomen y puedan, con la ayuda de los principios o con la ayuda de una persona, buscando, mirando qué es lo mejor para su familia. Y bueno, eso vamos a ir como desglosándolo a lo largo. Pero con Lili vamos a trabajar hoy, hay un tema tremendo que es el tema de la organización. Digamos, yo ya escogí qué libros voy a tener, yo ya escogí el horario, ya tengo pues todas esas cositas, los libros, todo. ¿Y ahora qué hago, Lili? O sea, ¿tú cómo has tenido esa experiencia en las planeaciones? ¿Cómo has manejado tu organización hasta acá? ¿O cómo ha sido como esa evolución en el tiempo? Claro. Mira, sí, qué bueno que haces esa aclaración, porque es cierto, o sea, lo hablábamos hace poquito, ¿no? El tema de la planeación es un tema súper profundo, súper complejo, que implica muchas cosas, y creo que el objetivo de estas charlas es precisamente, como comentas, dar algunos consejos o dar ideas de cómo es que otras familias lo pueden implementar, familias que ya tienen un poco más de experiencia. En este caso, y particular, en mi caso, sí quiero pues hacer como que este énfasis en el sistema tradicional, cuando nosotros queremos comenzar a educar en el hogar y queremos iniciar una planeación. Es cierto que lo hacemos desde el enfoque tradicional muchas veces, ¿no? Mi proceso entonces fue un poco diferente en cuanto a que pues sí, empecé yo muy similar a lo que el sistema tradicional hace, que te da tus programas educativos, y entonces es muy fácil, ¿no? Ya rastrear del programa los contenidos que tú tienes que darle a tu hijo. Incluso ya vienen hasta segmentados por edades, y es como que mucho más fácil para ti saber qué contenidos vas a dar en qué momento. Y bueno, en ese sentido, el gran reto es familiarizarte exactamente con los principios, porque sabes que no es lo mismo una planeación escolar tradicional que una educación al estilo Charlotte Mason, porque apela precisamente a los procesos naturales en los que los niños aprenden. Esto definitivamente te va a llevar a replantear muchas situaciones, y es por eso que uno de los primeros consejos que creo que damos todas las que hablamos y compartimos de esta pedagogía es precisamente familiarizarnos con estos principios educativos. La verdad es que no podemos confiar en un método, porque un método va a ser, tal cual lo decía incluso Charlotte Mason, un camino que te va a llevar a una meta, pero ese camino lo puedes transitar de muchas maneras. No hay un camino único, no es una fórmula mágica. Cada familia puede hacer
respetando, claro, estos principios que no responden, como ya lo comentaba, a una invención de Charlotte Mason, sino a leyes naturales que se vinculan muy directamente con la educación y que entonces el hecho de seguir principios nos va a dar por sí solo una clave de éxito en la educación, porque estás apelando directamente a las capacidades de tu hijo como ese protagonista en el proceso de educación. Por eso cuando nosotros planeamos haciéndolo bajo enfoques tradicionales como es tomando programas educativos, lo hacemos con el riesgo total de que como comentabas, ¿no? El conocimiento no se encuentra apuntando hacia algo mayor, no hacia algo eterno, sino como a una inmediatez. Y es muy cierto que la educación, además de todo, pues es ahora utilitaria, de manera que se preocupa más por que los niños sepan hacer más que porque sean, ¿no? Más por formar el carácter. Y en ese sentido, el reto de hacer una planeación tiene mucho que ver también con poner en práctica y con entender estos principios educativos para poder integrarlos. Digamos que el método es bueno. Charlotte Mason nos dejó mucho, aunque tampoco es que nos dijo, y como lo dice ahí mismo, no nos dio una tabla con listas de pasos a seguir, sino que es muy abierto, muy dinámico en cuanto a que los métodos naturales son flexibles porque corresponden a una individualidad y todos somos diferentes y cada familia es diferente. Y en ese sentido, sí les puedo compartir que en mi experiencia inicial, pues fue un poco complicada en cuanto a que yo venía pues muy escolarizada, venía como muy dispuesta a hacerlo de una manera muy tradicional y cuando yo lo comienzo a llevar así en mi casa, uno de los motivos por los que desescolaricé a mi hijo precisamente fue porque tenía lagunas de aprendizaje, ¿no? Entonces yo lo empiezo a educar en mi casa y me doy cuenta que estas lagunas de aprendizaje continúan en él, lo que me hace ver que no es, o sea, la falla del sistema no son los maestros, sino la metodología, sino el cómo se conciben estos conceptos de educación que no se vinculan directamente con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo lo que hice inicialmente, pues fue primeramente tomar de otras teorías educativas, de otras filosofías educativas, que creo que lejos de acercarme a los procesos naturales, me alejaron un poco más de encontrarlo. Llegué al punto de hacer unschooling un tiempo y creo que en ese tiempo pude ser mucho más observadora de los procesos que estaban pasando mis chiquitos, que en ese tiempo tenían algunos meses y tenía un año y meses mi niña de en medio. Y creo que enfocarme en sus procesos me llevó a descubrir muchos de los elementos que luego encontré en la filosofía educativa de Charlotte Mason. Y en ese lapso de tiempo en el que yo me desescolaricé de la mente porque abandoné el currículo, es que pues llego a la filosofía de Charlotte Mason y lo primero que hago es encontrar los currículos que ofrece Ambleside y de esos currículos a mí personalmente se me hicieron muy complicados de llevar, sobre todo porque tenemos que entender que no todas las etapas de los niños van a encajar en los años escolares. Por eso es que lo importante de esto es descubrir, ¿no? En tu misma familia, en qué punto están, ¿no? En qué punto están tus hijos o qué tienes tú también para dar, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo que traté de hacer como un equivalente con los años que debía tener, ¿no? Con los conocimientos y me di cuenta que era como que muy difícil para mí hacer un equivalente y hacerle una planeación al estilo de Ambleside cuando tenía un poquito de aquí, un poquito de allá, tenía lagunas de aprendizaje y demás. Entonces creo que tomé en ese momento un tiempo de familiarización, de hacer una relación con los principios educativos de la filosofía y creo que eso me ayudó mucho
a tomar conciencia de por qué incorporar cada cosa, o sea, a tener una seguridad de lo que estaba haciendo, de manera que no confías propiamente en el material, en el libro, sino que te tomas de la mano de Dios, quien es el que te dice que no te afanes, ¿no? Por nada estéis afanosos, y creo que aplica para todas las áreas de la vida, no nada más para los problemas fuertes o para las circunstancias diferentes, difíciles, ¿no? Creo que aplica para todo, y tener y descansar precisamente en que Dios me iba a dirigir y que Él es el que me iba a mostrar estos principios en la misma rutina, en la misma dinámica con los niños. Creo que eso me iba a hacer y me fue completamente pues revolucionario. Yo adquirí confianza a hacer una planeación sin depender de otros currículos, ¿no? Por la simple familiarización con estos principios educativos que, como ya lo comentaba, por sí mismos dan mucha garantía de éxito en cuanto a que estás apelando directamente a lo que es el niño, ¿no? A lo que es el niño y al gran valor que tiene el hogar, ¿no? Como ese instrumento educativo, como ella lo comentaba. Entonces, quería resaltar algo que tú dices muy lindo, y es una frase muy bonita que dices: me amisté, o sea, me relacioné con los principios, ¿sí? Hay que entender, para las personas que están acá, que son muy nuevas, entender algo, de que Charlotte Mason es una metodología, no es un sistema solamente, ¿cierto? El sistema viene ya al final, que es una organización orgánica que nos va a permitir sacar adelante, ¿cierto? La metodología, pero en sí mismo no es una metodología. Es como pensar, Lili, que en la vida cristiana, solo por tener algo allí, eso ya es parte de mi vida. No, hay que interiorizar eso, empezar a ver los niños, a mirarlos, a conocerlos, cuáles son sus fortalezas, cómo harían, y eso nos lo enseña Charlotte Mason, de la posibilidad que nosotros tenemos de ver el bien y el mal en el niño, cómo se mueven esas pasiones en su corazón, y en esa misma medida yo sé qué hábitos voy a tratar, yo sé qué libros voy a usar para resaltar las virtudes que ya tienen y para la lucha en que yo enfrento contra las cosas que van en su naturaleza en contra del propio niño. Entonces eso solo lo puede hacer una persona muy cercana al niño, y eso le va a dar mucha seguridad. Cuando yo empecé, Lili, con Charlotte Mason, también miré Ambleside, es cierto, y ha sido una bendición pues para todos nosotros. Yo cogí las áreas, pero cuando yo vi eso y decía, bueno, no, esta vaina es como imposible para mí porque es demasiado grande, o sea, es muy grande para mí, empezando los libros, todo, era complicado, pero también lo adapté, o sea, yo dije, bueno, vamos a mirar, y busqué una persona, bueno, gracias a Dios en mi camino había una persona que me dirigió de la manera más sencilla, o sea, más sencilla posible, a encontrar los libritos, busca uno a la vez, no te vas a llenar así la cabeza, un libro a la vez, empieza y vas enganchando poco a poco. Y mira que así he ido caminando hasta hoy, en la sencillez. Ir leyendo, vamos acomodando, y bueno, ya la canchita que vamos cogiendo nos va dando lugar como para mirar para otras personas o para el futuro, pero mira que es una guía de Dios en cada familia, ¿cierto? En cada familia. Yo le he recomendado los libros y la forma que yo he empezado y lo que yo sé a muchas familias, y les ha servido, pero a ellos les ha servido para arrancar, y ellos después solitos van cogiendo todas sus propias cositas y ya las van haciendo, y esa es la idea. A uno le gustaría, Lili, se ve tentado viendo la necesidad de las familias con el sistema que vienen en la cabeza, de ayudarles a hacer un sistema, decir, bueno, pero es que tú no te estás relacionando con, y entonces ahí ya se vuelve un aprendizaje superficial, y vamos a llevar y a volver a la escuela. Entonces quería resaltar esa relación tan bonita que tú tuviste y que la hiciste de manera natural, eso me encanta. Así es, Elsa. La verdad es que o sea, suena un poco, no sé, como que muy lógico, ¿no? O sea, alguien llega a la filosofía de Charlotte Mason y lo primero que decimos es, conoce los principios y dice, sí, ok, pero ¿cómo se hace, no? O sea, como que quieren la parte práctica sin haber familiarizado con estos principios. Entonces es súper complicado que sin haber
entendido el porqué, sin haber incluso adaptado en la práctica, ¿no? Porque Charlotte Mason decía que estos principios se deben de incorporar y vivir en el día a día, ¿no? De manera que no podemos solamente entenderlos de mente y pasar de largo o decir, ya los entiendo, ya lo sé, pero ahora quiero incorporar este otro elemento, ahora ya quiero hacer mi planeación curricular para el año de mi niño sin haber entendido estos principios, ¿no? Es como muy delicado porque ese es nuestro primer acercamiento a, y una vez, de hecho yo diría, una vez que ya tuviste mucho tiempo para entenderlos, para ponerlos en práctica, porque no son principios tampoco tan sencillos. O sea, cuando la realidad es que estamos muy escolarizados en la mente, no es necesariamente porque nosotros queramos estarlo, ¿no? Sino porque el referente cultural que tenemos de educación va muy vinculado a la escuela. Entonces, eso hace que nosotros digamos, ok, así debe de ser, pero en la práctica seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que un buen punto y un buen principio para empezar con el pie derecho en esta pedagogía es completamente hacer una relación directa con estos principios de manera que en algún punto ya se vuelvan eso, parte de tu naturaleza, parte de tu dinámica familiar. Entonces, sí, ya cuando ya tienes esta familiaridad, ya lograste entender, ya lograste establecer estos cambios, ¿no? Porque implica hacer cambios. Entonces ya puedes ir a la siguiente fase, ¿no? Estamos hablando aquí de que ya a lo mejor una planeación como tal, pues es compleja y demás, pero si hablamos también ya de qué sigue, ¿no? O sea, ya me familiaricé con los principios y ahora, ¿qué hago? Creo que antes de incluso hacer una planeación, tienes que trabajar en los hábitos. O sea, definitivamente los hábitos no son solamente para nuestros hijos, de hecho son primeramente para nosotros. Lo que yo proponía en Educación Viva era una bitácora, bueno, es una bitácora de trabajo que va después de que haces la planeación, pero no puedes trabajar una bitácora así si no has practicado, no te has entrenado en hábitos, ¿no? Por lo menos en el hábito de la regularidad, que es un hábito que recomendaba Charlotte Mason y que es importantísimo para los niños. Yo te comparto, Elsa, que a mi niño más grande, el que desescolaricé cuando tenía 7, pues sufrió muchos cambios en cuanto a que al principio lo hice muy a la tradicional y después encontré Montessori y apliqué Montessori y luego no me convenció Montessori, me fui al método Filadelfia de Glenn Doman, apliqué algunos principios, pero ya era muy grande él para esta filosofía, entonces dije, no, voy a dejar un tiempo sin ninguna metodología, sin seguir nada, hicimos on-school, pero aunque hicimos on-school, realmente no renuncié por completo a un currículo porque sí tenía una programación que era muy enfocada a cosas que yo creía que le iban a importar, que iban a despertar intereses. Es cierto, mira que son las cosas que a veces nosotros mismos no vemos y Lili nos está aquí iluminando estas cosas tan bonitas de que no existe una planeación sin buenos hábitos, o sea, por ejemplo, el hábito de la regularidad, tú hablas del hábito de la regularidad y yo creo que la regularidad es el éxito absoluto de cualquier cosa que emprendas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que trabajar bastante porque desde niños no nos habituaron a eso. Yo trabajo con ese hábito, porque de pronto un día hacemos cosas muy hermosas, ¿cierto? Hacemos cosas espectaculares y eso fue el gran día y al otro día, qué fracaso. Bueno, nos volvemos y nos paramos. Pero si nosotros tenemos conciencia de la necesidad de trabajar ese hábito, como nos enseña Charlotte Mason, pues poco a poco ese hábito tiene que ceder, ¿cierto? Ante el trabajo que nosotros vamos haciendo. Y qué lindo que tú tomes, me parece tan iluminador el ver que dentro de la planeación necesitamos el hábito de la regularidad. Te cuento que nos falta mucho, me incluyo dentro de ese hábito porque cada vez necesitamos ser más conscientes en eso y eso incluye la planeación. Sigue, Lili. Sí, exactamente. Y es que cuando queremos ver cambios en la rutina, pues lo hacemos, pero pensamos que van a llegar como de manera
inmediata porque ya entendiste algo, pero la verdad es que no hay manera de conseguir algo si no nos cuesta, ¿no? Y en ese sentido, establecer buenos hábitos antes incluso de comenzar a trabajar en una planeación o cuando ya quieres poner en marcha tu planeación, es un trabajo muy esclavizante. O sea, ciertamente es que una bitácora de trabajo puede ser esclavizante si no tienes formado el hábito de la regularidad, porque el hábito de la regularidad va a hacer que tú empieces a responder automáticamente a tu día, ¿no? Va a facilitar tu día, o sea, no te vas a encontrar perdida. Y pues como todos los hábitos requiere dedicarle tiempo, ¿no? Por eso yo creo que es importante que antes de planear, incluso antes de ya tener una bitácora de trabajo, pues tú puedas tener esta parte de los hábitos trabajados en ti e incluso empezar también ya a trabajar en tus hijos, ¿no? El hábito de la atención, el hábito del mejor esfuerzo, de la ejecución perfecta, ¿no? Ya tener en vista algunos hábitos que tú quieres trabajar antes de poner en marcha algo para que entonces la rutina te fluya cada vez mejor. Creo que esto es pues una gran ganancia, o sea, tener una planeación es magnífico, pero tener hábitos trabajados antes de empezar una planeación y de poner en marcha todo lo que ya tenías previsto, creo que va a ser una gran diferencia. O sea, tus días, Claro, como lo decía Charlotte Mason, van a ser días tranquilos, ¿no? Van a ser tranquilo. días apacibles. Exacto, porque mira que en el día a día, todas las mamás, Lili, o sea, nos pasa a todas. Acá hay muchas mamás que piensan que les pasa nomás a ellas, no, nos pasa a todas. En las familias pasa de todas las cosas, aquí pasan de todas las cosas. Cosas que yo no puedo, que no son previsibles para mí, que yo no sé qué vayan a pasar, que el niño se cayó, que el chocolate se regó, que pasó esto, que vino la tía, que, bueno, una cantidad de cosas que se salen de mi control. Y si yo lucho ya con esas, pero además de eso estoy luchando conmigo misma, para ser regular, para ser, entonces eso va a ser un tropiezo que no me va a permitir fluir. O sea, digamos que en casa ya tenemos bastante con qué lidiar para estar lidiando con nosotras mismas y de ahí la importancia de empezar a trabajar esos hábitos y que nunca es tarde. Afortunadamente, nuestro cerebro se puede trabajar y esa es la esperanza que tenemos. Acá en el chat nos estaban diciendo que sí, que es la gracia del Señor ayudándonos a nosotros en esto. Dice, es muy difícil y desafiantes. Creo que de la mano con la regularidad va la constancia, a lo que bíblicamente también somos llamados a ser constantes y diligentes. Es cierto, Laura, porque Charlotte Mason no se inventó una filosofía nueva, ella la descubrió y está completamente enraizada en las escrituras. Y nosotros somos llamados todos los días a ir en un proceso de santificación. Estos hábitos y una vida Charlotte Mason nos ayuda, nos inspira y o sea, nos dice o vas para allá o vas para allá, pero estamos comprometidos con nuestro proceso de santificación. Digamos que a veces es más fácil, Lili, delegar estas cosas porque no nos cuesta. Y muchas personas dirán, pues que la metodología de Charlotte Mason es muy fácil y yo es muy difícil y yo le puedo decir, con la ayuda de Dios todo es posible, pero yo no puedo decir que sea el camino más fácil, porque si fuese el camino más fácil, la educación en casa no es el camino más fácil. Entonces, aquí estamos hablando mamás reales, de problemas reales, de hábitos reales y de cosas con las que nos vamos a chocar en el camino y en las que tenemos que prestar mucha atención y ser diligentes. Síguenos contando, Lili, que esto está muy bueno. Sí, así es. Y la verdad, con esto que comentas, pues sí, o sea, solamente en dependencia de Dios podemos tener ese aliciente para continuar. Creo que en la palabra de Dios encontramos mucho del consejo de Dios y sabemos que hay de por medio mucha resistencia, ¿no? Que tenemos que poner porque naturalmente estamos inclinados a tomarlo fácil, lo inmediato, lo que nos produce placer, o sea, eso es lo más fácil y resistir a ello es el verdadero problema, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar desde nosotros como papás, porque no todos los hábitos se modelan, o sea, nosotros podemos tener el hábito de pensar, pero este hábito no lo van a heredar nuestros hijos o no se va a replicar en ellos porque nos ven pensar, ¿no? O nos ven
haciendo, no sé, algún trabajo o algún esfuerzo mental. O sea, hay hábitos para los que se tiene que entrenar, ¿no? Y entonces el hábito de la regularidad creo que nos va a ayudar mucho porque cuando como personas, digo, fallamos, como dices, no tenemos vidas perfectas, ¿no? En las que planeas tu día y tal cual lo planeas, así te va todo el día, ¿no? No planeas tu día y puede que te llega una visita, te marca alguien, te duele la cabeza, tu nene se enfermó, cualquier cosa, pero el hecho de que un evento, una excepción rompa la rutina, no quiere decir que todos los días van a ser iguales, ¿no? De hecho, mucho ayuda el poder tener una regularidad en que cuando estos eventos suceden, pues no te sientes culpable, ¿no? No te sientes mal porque dices, ok, hoy me pasó así, pero mañana nos recuperamos y más porque sabes que en días pasados, pues has mantenido, ¿no? Ese mismo ritmo y a ese mismo ritmo entran los niños y créeme que es algo que ellos valoran muchísimo. Me acuerdo que con mi hijo mayor, cuando él tenía 7 años, yo lo desescolaricé y después hicimos, como te comentaba, aplicamos principios de otras metodologías y después cuando dijimos sin currículo y vamos a hacerlo sin escuela y muy libre, lo primero que él amó después de haber experimentado un año así fue el orden. Y él me decía, mamá, me gusta el orden, me gusta mucho saber qué va a pasar hoy, o sea, saber qué va a pasar en mi día. Y creo que somos a veces muy negligentes cuando pensamos que la vida sin escuela, pues no hacemos nada, no tenemos horarios, no tenemos un orden, ¿no? Creo que los niños valoran mucho el saber qué va a pasar en su día. Y es algo de lo que Charlotte Mason nos habla también en su volumen 1 precisamente. Entonces creo que ese es mi consejo, ese es el consejo 2 que doy para el tema de la rutina, sí, de la organización en tu día, ¿no? Y sobre todo antes. Y perdóname, antes de que vayas a avanzar en otro tema, la importancia de entender algo allí, y es que Charles Mason nos enseñaba, y nos lo enseña la escritura, no es Charles Mason, es que el orden es la primera ley del cielo, ¿cierto? Es una vida, no es una vida aparte de las escrituras. Entonces, si bien, Lili, tú nos dices, es difícil, ¿por qué? Porque luchamos con nuestra naturaleza, ¿cierto? Que quiere todo fácil, quiere todas las cosas, pero nosotros también tenemos el recurso del Espíritu Santo y eso lo tenemos que tener muy claro porque no es para desanimar, no es decir, ay, no, tan difícil, manda el niño a la escuela, como le decían a Nat, ay, no se complique tanto con esa metodología, eso mande al niño a la escuela, o meta la otra parte así más suave, no se tire tan duro, pero no, es un compromiso que está con nosotros y lo hacemos desde donde Dios nos puso a trabajar. Entonces sí es duro, sí es difícil, pero nada como nos enseñaba Charles Mason, nada que nuestro Señor al lado nuestro no pueda llegar a realizar. Y de hecho es una vida de fe y hoy no lo tenemos ganado todo, pero ahí vamos ganando batallas y vamos creciendo. Entonces vamos a hacer el resumen de, primero es relacionarse directamente con los principios. Así es. Dos, el tema de los hábitos para tener en cuenta. En la planeación. Jessica nos pregunta, ¿cómo hacerlo con muchos niños pequeños? Bueno, esos son casos particulares, Jessica. Sí. Son unos hermosos hijos y tú haz hasta donde puedes, porque es imposible decir que uno con niños pequeñitos así seguiditos va a llevar una rutina organizada, porque la realidad y la naturaleza nos va a llevar a saber que no. Es cuestión ya de aprovechar esos momenticos, ¿cierto, Lili? Que este se durmió y con este puedo hacer. En este, el otro está acá. El otro, o estamos casualmente todos, pues vamos a leer el libro. Es cuestión de aprovechar esas cosas y nada que el Señor no tenga el control con esa familia. Le apuntamos alto. O sea, la vara es alta con Charles Mason, pero seguro que cuando nosotros miramos esa vara y decimos, ese es el lugar donde queremos llegar. Así no lleguemos, vamos a llegar muy lejos porque Dios está con nosotros y vamos a hacer lo mejor que podamos por nuestros hijos. Lili, cuéntanos y sigamos pues con la tercera, Así es. con el tercer consejo que nos das. Sí, mira, bueno, para contestar un poquito, yo comparto mi experiencia. Yo cuando empecé a educar en el hogar, yo tenía un bebecito de meses y una nena de 1 año, además de mi hijo de 7. Y
creo que el Señor me fue apuntando hacia lo natural. En algún momento yo escuché sobre el aprendizaje natural y dije, hay un aprendizaje natural porque, o sea, definitivamente todo lo que vemos es artificial, ¿no? Todos los elementos que tenemos hoy por educación, pues no se apegan a la naturaleza. Entonces, en el tema de buscar precisamente qué se podía adaptar a esta naturaleza, yo tuve esta convicción precisamente, y lo comentaste bien, Dios es un Dios de orden, y creo que en lo primero en lo que el Señor me puso un fuerte llamado es en establecer ese orden en lo que a mí respectaba, en lo que a mí respecta con mis hijos y con mi familia, ¿no? En el entorno en donde estoy. Y mis pequeñitos tenían, te digo, meses y un año, y creo que pude establecer por lo menos la rutina de sueño, la rutina de las comidas con ellos, y creo que hay otros elementos que no están en nuestro control, pero que se pueden manejar, como dices tú muy bien, con paciencia, entendiendo que cada etapa de la vida tiene sus propias implicaciones, ¿no? Y disfrutarlas, también no verlas como algo malo, pero es cierto que entre más pequeños, los niños, mejores respuestas hacia los hábitos forman, porque se forman de una forma automática mucho más rápido que en un adulto. Entonces, creo que sí hay manera de poder establecer el orden, pero siempre, como tú comentas, con paciencia y respetando también pues sus ritmos, ¿no? Sus mismos procesos que son diferentes en cada uno, pero sí hay manera de poder por lo menos regularizar algunas cosas como la hora del sueño, la hora de las comidas, la hora de juego también, que en ellos es prácticamente todo su día, ¿no? Pero sí hay manera. Y bueno, en el consejo 3 que yo había notado precisamente tenía que ver con la planeación. Ya una vez que nos familiarizamos, ya pasamos por el tema de formar hábitos en nosotros como padres y algunos hábitos también en nuestros hijos. Entonces procedemos a la planeación, que como comentábamos, o sea, es un tema tan complejo que hablar de él sería pues otra charla, ¿no? Sería un tema largo, pero me gustaría aquí dar por lo menos un principio que yo aterricé y no hace mucho, en el que ya me venía sonando, ya venía yo haciendo como relaciones y conjeturas, pero no hace mucho terminé como que de engancharlo, y creo que este principio les puede ayudar a todas, por lo menos para el cómo, ¿no? Para el cómo lo hago. Es cierto que Charlotte Mason comentaba sobre los periodos, por lo menos de los niños, en el que durante su primera infancia, antes de los 6 años, ellos adquieren relación. Ella decía que la educación es la ciencia de las relaciones porque precisamente hacen una relación, una familiarización con todo lo que les rodea, ¿no? Lo hacen de una forma completa e integradora. De manera que cuando ya llega el tiempo de formalizar una educación, todas estas experiencias que ya tuvo ya empiezan a tener un sentido, ¿no? Ya empiezan a estudiarse de manera más teórica, pero porque ya las vivieron, ya las vieron completas, ya las vieron integradas, entonces ya las pueden entender. Y luego van avanzando, ¿no? Lo que en alguna plática con Desiree comentábamos sobre el tema precisamente del pensamiento sintético. Y creo que este es un buen punto y una buena referencia para cómo hacer nuestras planeaciones. O sea, creo que uno de mis consejos para hacer una buena planeación es partir desde este punto, ¿no? ¿En qué edad están nuestros hijos, no? Tuvieron ya y experimentaron mucho con su entorno de una manera que pudieron hacer una relación directa con las cosas con las que estuvo, sea en la naturaleza, sea con Dios mismo a través de su palabra. Por eso es que no empezamos nosotros estudiando la Biblia ni como adultos. O sea, un adulto no se acerca a Dios primero estudiando teología. Creo que Dios nos llega a través de su palabra con toda la literatura que envolvió, toda la narrativa de todo lo que nos quería decir. Y entonces, ya que entendimos el mensaje, entonces sí podemos dar el siguiente paso, ¿no? Ahora sí podemos hacer un estudio más profundo, estudiar teología sistemática, o algo que nos lleve a entender más. Pero creo que el primer punto es saber en dónde están nuestros hijos, ¿no? Bien decía, yo comentaba hace rato también que cuando yo desescolaricé a mi hijo de 7,
pues él ya había experimentado estar en otras metodologías y creo que ya tenía yo una revoltura en que no sabía ya ni en dónde estaba, ¿no? O sea, cuando tuve que equipararlo al año escolar, yo dije, no sé en dónde lo voy a meter, o sea, no sé si está en este año, tenía él en ese entonces, iba para 9 años. Dije, no sé, y vi el equivalente y dije, no es que él no sabe todo esto, pero ya sabe un poco de esto, entonces fue como muy complicado, ¿no? Entonces creo que para hacer una buena planeación hay que entender dónde están nuestros niños, ¿no? Alguna vez escuché un ejemplo de que si una persona está perdida en un bosque, tú no la ayudas desde donde estás, tienes que ir a donde ella está para traerla de vuelta, ¿no? Entonces, creo que es siempre bien importante saber dónde están nuestros hijos, ¿no? Qué ya saben, qué no saben, e incluso qué intereses podemos despertar a partir de este festín de ideas en el que Charlotte Mason nos habla, ¿no? De hacer algo, un currículo generoso. Entonces, creo que en esta parte de la planeación es importante ver dónde están y que hayan pasado el suficiente tiempo familiarizándose con la poesía, la música, bueno, todas las artes primero se deben de contemplar. O sea, su fin primero es contemplarse, admirarse, el poder que los niños tengan una experiencia con esa belleza, ¿no? En la música, en las pinturas, en la misma naturaleza. Y después entonces, ya cuando veamos que ya estableció esta relación, podamos pasar a un siguiente paso, ¿no? En el que a lo mejor no va a ser inmediato empezar con un pensamiento analítico a descomponer todo, pero ya empieza, no sé, otro nivel, ¿no? Otra etapa en la que ya puede a lo mejor profundizar más en el estudio de algo. Pero creo que un consejo sí es el que tú puedas identificar dónde está tu hijo, el que puedas no afanarte por los recursos, ¿no? Al final creo que, y se los comparto, en algún momento yo no encontraba ningún libro vivo, tenía ahí unos libros que me había regalado mi papá, que yo leía de niña y que traían literatura clásica, y eso yo le di a mi hijo, ¿no? Dije, bueno, esto es un libro vivo y esto se lo voy a dar, pero para complementar materias escolares realmente yo no disponía de nada, y yo creo que, no voy a decir que un año completo, pero sí nos llevamos bastante tiempo solamente con la pura Biblia. O sea, Biblia, y le leía algunas cosas, veíamos documentales, y así en lo que yo fui haciendo una transición, porque no lo podemos hacer tan inmediato como queremos. O sea, sería muy difícil que una mamá quiera implementar el método y ya tener todo listo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso y por eso yo doy estos consejos, porque creo que esto facilita mucho el que tú puedas luego hacer una incorporación de otro elemento, ¿no? Si quieres incorporar incluso historia, pero ya firmaste bien, ya te sentiste confiada y segura, no sé, trabajando las ciencias o las matemáticas y entonces ya empiezas a incorporar, pero no sientes este afán, ¿no? Porque este afán nos hace perder de vista el objetivo, ¿no? Y el objetivo no es propiamente las matemáticas, esos no son nuestro fin, ¿no? Nuestro fin es que nuestros hijos estén preparados y capacitados para comprender este mundo, pero también para comprender, ¿no? A Dios y todo lo que Dios tiene para ellos, ¿no? En ese sentido creo que es uno de mis consejos, Elsa. Y es hermoso lo de la experiencia y el deleite. Mira que en la experiencia que yo tengo con las familias, yo creo que eso fue una cosa increíble el aprender para mí a deleitarme en la naturaleza. O sea, yo realmente iba y yo veía el pájaro, o sea, veía las ramas, pero que yo hallara ese deleite y ese gusto y hallara belleza, eso me tomó tiempo. Y al ir entendiendo, y muchas mamás que están conmigo, ahora muchas me dicen, ven, yo no entiendo eso del deleite, o sea, yo no entiendo eso porque yo voy y no veo nada, porque realmente para eso hemos sido entrenados, Lili, o sea, estamos tan endurecidos y no podemos ver a Dios sin tratar de decir que todo es Dios, no, pero ver su obra y su mano en todas las cosas. Y como tú dices, el organismo, cuando el niño ve en la naturaleza, ¿cierto? Hay un sistema, hay una cosa creada hermosa, hay algo que una cosa lleva a la otra, y el niño empieza a descubrirlo, a mirarlo, ¿cierto? Él no sabe cómo se llama, pero él sabe que hay una verdad y que hay una mano poderosa sobre esas cosas. O sea, él innatamente, sin que yo se lo diga,
¿cierto? Él empieza a amar, empieza a respetar y empieza a hallar deleite en la belleza. Entonces mi pregunta es, Lili, y bueno, cualquier persona puede participar, ¿cómo podemos nosotros mostrarles a nuestros hijos la belleza si nosotros mismos propiamente no la hemos encontrado? Cuando vemos las matemáticas, son tediosas para la mayoría, ¿cierto? Por los traumas que venimos. Algunos no, pero en su mayoría digamos que son duras. Y cuando vamos a educar en casa, todo el mundo dice, y las matemáticas, y me pasaba igual. Cuando me di el tiempo de darme cuenta de la belleza que esconden las matemáticas, de cómo Dios ha hecho ese niño y al ser humano para que lo descubra a través de ellas. Entonces es tremendo cómo si nosotros no despertamos a eso, ¿cómo vamos a despertar a nuestros hijos? Por eso es que tenemos que darnos cuenta. No podemos hablar de deleite, no podemos hablar de gusto, de amor por el aprendizaje si nosotros mismos no estamos despertando a eso. Y sé que conmigo hay muchas mamás que han hecho la transición y con el tiempo han ido desarrollando esos hábitos y esa forma de ver tan distinta la educación, que es una educación viva, una educación real, basada en la naturaleza real del ser humano. Entonces, mira, eso es tan importante. La experiencia y el deleite nos va a ayudar a saber dónde están los niños y también dónde estamos nosotras mismas. Porque yo lo único es dar un currículum y luego voy a enseñar qué, o sea, qué es lo que voy a inspirar. Así es. Sí, Elsa, ¿y sabes qué pasa? Que muchas veces, no voy a decir que muchas veces, la mayoría de las veces hemos accedido mal al conocimiento y no por nosotros, ¿no? Sino porque el mismo sistema educativo nos ha empujado a acceder al conocimiento a través del pensamiento analítico, a descomponer antes de verlo integrado, ¿no? Me acuerdo que justamente en esa plática que les comentaba con Desiree, hablábamos sobre varios ejemplos, ¿no? Uno es, por ejemplo, la manzana. Tú ves una manzana completa y cuando la ves el pedacito, la cortas y ves un pedacito y bueno, dices, esta es parte de la manzana. Pero si ves primero el pedacito de la manzana, no sabes qué es porque nunca lo has visto completo, ¿no? Y creo que ahí está un grave error y creo que por eso no somos capaces de deleitarnos con las cosas bellas, ¿no? Con la pintura, con la música, con la naturaleza, con la poesía, porque no estamos acostumbrados a acceder, más bien, no accedimos primeramente a través de haber visto el todo, y ver el todo implica precisamente una evocación a las emociones, a los sentimientos, al deleite, a apreciar, ¿no? Creo que en la manera en la que hemos accedido nosotros y que hemos invitado a nuestros hijos a acceder al conocimiento es precisamente uno de los errores por los que ni nuestros hijos ni nosotros hemos sido capaces de desarrollar ese amor y gusto por el arte, ¿no? Y por la naturaleza y por la belleza. Creo que ahí está uno de los principales problemas y creo que podemos hacer mucho con esto, en que en lugar de procurar que nuestros niños tengan inmediatamente un acercamiento con los contenidos y que se lleve de una manera tan tradicional, podamos más bien invitarles a primero experimentar, a primero acercarse, a primero contemplar, a darles tiempo para disfrutar. El problema es que también la educación se ha hecho muy utilitaria y muy funcionalista, y eso ha hecho que nosotros queramos obtener algo de esas experiencias, ¿no? Es decir, están los niños escuchando poesía y nosotros que decimos, bueno, es que algún otro provecho tiene que tener, ¿no? Entonces, mientras le enseño poesía, le voy a enseñar de la rima, ¿no? O mientras le enseño esto, vamos a aprovechar y a matar el tema de los sustantivos. Realmente es que tenemos que acceder al conocimiento de una manera mucho más completa desde un principio para poder tener esta experiencia de deleite, de gozo, que es, al final de cuentas, parte del propósito de las artes, ¿no? O sea, no hay manera tampoco de hacerlo diferente, y creo que es algo que Charlotte Mason insta mucho en toda su filosofía, ¿no? En toda la práctica, el que nuestros niños tengan, por ejemplo, una infancia de crecimiento tranquilo durante sus primeros 6 años va a hacer que ellos tengan esta familiaridad con las cosas antes
de formalizar sus estudios. Y luego tampoco es que cuando formalizan, entonces ya empiezas a aventar los contenidos, sino que hay un proceso también en el que ellos empiezan a sentirse más seguros, más relacionados, más conscientes. Y entonces los mismos procesos del niño van guiando hacia un avance, hacia un progreso. Pero creo que también somos muy desesperados como papás y a veces queremos los resultados rápidos, ¿no? No estamos como que en la disposición de esperar y queremos que si tenemos una lección de arte con los niños, pues esa lección de arte les deje algo más que el simple momento de admirarla, ¿no? Pero tenemos que ser bien pacientes porque incluso nosotros pues no lo apreciamos ni disfrutamos porque tampoco hemos tenido ese tiempo, ¿no? Para dedicarle a la apreciación. Es verdad, Mili, nos pasa con el arte muchísimo y siempre es el afán de la mamá, ¿no? Que ahí viene la inactividad magistral, el hecho de que la mamá aprenda a dejar ese trabajo entre Dios y el niño y que ella Exacto. aprenda a ocupar su lugar y eso no es nada más que el entendimiento de los principios, ¿cierto? Que ella confíe en lo que Dios está haciendo en ese niño, en las habilidades que Dios le dio y que Dios, si le ponemos una dieta bien hermosa que lo acerque a Él, Dios va a orar en ese niño y siendo suyo el conocimiento, pues Él compartirá sin que yo intervenga. Entonces eso es una palabra hermosa, dos palabras hermosas sin actividad magistral. Y está inmersa, o sea, la metodología está inmersa una cosa con la otra de manera maravillosa. Bueno, entonces tenemos el entender y conocer de dónde partimos y quién es nuestro niño y de dónde partimos nosotros. Esa es la tercera. Entonces, continuemos. Así es. Y bueno, el cuarto consejo que puedo dar es precisamente ya tener a la mano, ya que tienes tu planeación, ya que sabes cómo vas a organizar tu año escolar, si de las 36 semanas vas a separar, ¿no? Como propone el currículo de Ambleside y que así se llevaba también en las escuelas de Charlotte Mason, en 3 periodos, ¿no? El año, en 12 semanas. Entonces ya tú vas a hacer tu planeación, ya que terminaste tu planeación, ya que tienes tus lecturas, tus recursos y todo. Entonces yo hice la propuesta de esta bitácora de trabajo porque es la que yo llevo con mi niño, ¿no? Y la empecé a llevar no hace mucho. Bueno, en este formato la empecé a trabajar el año pasado con él porque justamente mi hija, la de en medio, ya cumplió 7 años, entonces yo formalicé con ella apenas y me ayudó mucho tener un horario muy similar para los dos, en el que cuando toca historia, muchas veces podemos compartir lecturas, ¿no? O cuando tocan algunas otras actividades como, por ejemplo, artesanías o manualidades, podemos llevarla juntos, los estudios juntos. Entonces, creo que este horario lo hice pensando en estas familias, ¿no? Que a lo mejor tienen hijos de diferentes edades y pueden empalmar los horarios para que puedan trabajarlo juntos y facilitar mucho la rutina, ¿no? De hecho, esta bitácora no tiene para los niños de 6 a 9 años más de 2 horas de trabajo o 2 horas y cachito, no tiene mucho más. Y para los más grandecitos no excede de 4 horas y media. O sea, es un horario muy llevable. Incluso si no te da tiempo en las lecciones de la mañana, lo puedes llevar un poco en la tarde, digamos 1 hora después de la comida y terminas tus lecciones sin problema. Y tampoco es como que algo muy riguroso, ¿no? Digo, creo que por eso es la parte de familiarizarte con los principios, porque entonces entiendes que no estás tampoco esclavo a un horario, pero que si ese horario te va a dar una estructura y si esa estructura te va a permitir que tu niño sienta su progreso diario y que pueda organizarse él también, porque esto también le ayuda a él a tener este sentido de responsabilidad sobre su rutina, ¿no? Incluso cuando son muy pequeños, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi niña de 7 años, a lo mejor ella todavía no la llena ahorita, ¿no? Ahorita la lleno con ella, pero ella ya va viendo, ay, mira, mamá, hoy me falta esto. Entonces, como que esto es un aliciente también para ellos. Ellos van viendo cómo van avanzando y entonces yo la compartí a partir de la experiencia que tuve de trabajarla el año pasado y todavía, obviamente, con mis niños mi niña de 7 y mi niño de 13 años que ya tiene.
Bueno, esta bitácora entonces la hice pensando para comprender periodos, aunque entendemos que, por ejemplo, hay algunas actividades que se sugieren para niños que aunque está para 6 a 9 años, hay actividades que se sugieren no para los 6 años, ¿no? Como el tema del copiado o algunas cosas. Pero lo hice como que en este rango porque creo que puede ser adaptable también. Entonces, en esta primera parte yo puse pues el nombre del niño, el periodo escolar y el año escolar, ¿no? El periodo es de qué año a qué año dura y el año escolar es en el que están. Y luego, en este horario semanal, creo que a mí me ha resultado bastante bien el poder empezar con la rutina. Bueno, para nosotros en una rutina normal, eh, que también es algo que quería compartir en la plataforma y ahorita no lo tengo, pero una rutina mía en la que yo comienzo a trabajar desde las 5 cuando tengo temas, obviamente, para educación viva o alguna otra situación que surja. Y después yo comienzo a las 7:30 y es el tiempo en el que mi hijo mayor se despierta y él también ya está como que muy programado. O sea, ya como que ya se logró esta parte de hábitos en la que él se despierta y vamos continuando la rutina. Desayunamos 9 de la mañana, terminamos aproximadamente a las 10. Luego, nosotros hacemos un devocional de media hora en el que igual cantamos un himno, leemos algún capítulo de la palabra. Bueno, tratamos de darle una secuencia a la Biblia para no descontextualizar los pasajes, de hacer un estudio de la Biblia y luego terminamos con oración y ya comenzamos nuestra rutina escolar. Nosotros comenzamos 5 minutos de versículo, que esto lo apliqué desde el año pasado con el plan de versículos para memorizar. Yo lo leo en el caso de los pequeñitos, de mi niño que tiene ahora 6 años y mi niña de 7, y con ellos pues lo leo las veces, le doy 3, 4 lecturas en ese momento. A lo mejor no lo aprendieron de memoria en ese momento, al siguiente día lo vuelvo a leer, 3, 4 lecturas no lo aprendieron hasta el momento en el que ellos ya también tienen pues ya grabado el versículo, ya lo memorizaron, entonces lo recitan, lo recitan y obviamente ya lo tienen aprendido. Entonces, mi hijo mayor y ellos trabajamos sobre el versículo 5 minutos nada más con tiempo medido. Creo que es un tiempo perfecto en el que se puede abordar. Después, con los dos, tanto con la de 7 como con el de 13, vemos historia mundial. Este horario es el de más grandes. Como mi chico está como en secundaria, él está pues obviamente cubriendo lecciones más larguitas que la niña. Pero algunas de estas materias se empalman. Por ejemplo, las de historia que puse en lunes y martes, estas se empalman bien y cuando llegamos a hacer alguna lección de historia, la podemos hacer juntos como familia. Incluso los estudios de arte lo mismo, el inglés el inglés también lo aplicamos así porque, bueno, igual lo llevamos muy orgánico. Todavía con mi hijo mayor de 13 años también lo llevo como que muy empalmado con los chiquitos porque él también pues no lo retomé así como que desde el principio, o sea, no me enfoqué en el segundo idioma desde un principio porque hice la transición progresiva también, de manera que experimenté el inglés con él de otras maneras, con aplicaciones y demás, y creo que también me resultó bien, pero ahorita que lo estamos llevando como familia, creo que también ha sido bueno, aunque se llevan diferencia de edad. La literatura le dedicamos 30 minutos y bueno, en el horario van a encontrar precisamente los tiempos, la duración de las lecciones que propongo y pues las áreas, ¿no?, de conocimiento. En artes del lenguaje, aquí en el horario semanal aparece como que muy a grandes rasgos y luego viene en la siguiente parte, donde es la rotación de lecturas y recursos, el desglose. Precisamente yo puse, bueno, y compartí en la plataforma también de Educación Viva un paquete de versículos. Compartí uno que hablaba, bueno, que son 39 versículos referentes a Dios y ahí es donde pongo en qué paquete de versículos estamos.
Luego hablamos sobre la historia mundial y vemos 3 libros. Bueno, es que nosotros hacemos varias rotaciones. Yo no hago rotaciones cada 6, bueno, cada periodo, ¿no? Así de 3 meses o demás. O sea, nosotros vemos el libro completo hasta terminar y llevamos por ejemplo, de historia, sí llevamos 3 libros de historia mundial y 3 de historia de México, pero obviamente si llevan un libro, pues nada más ponen el libro, ¿no? Este es como que lo que a mí me ha resultado funcional. Luego, el estudio de arte, ahí sí, obviamente, ese sí lo estudiamos cada periodo de 3 meses o 12 semanas y ya ponemos ahí el nombre de la persona. Este es como que después de haber hecho la planeación, aquí ponemos todos los datos de los recursos, de las lecturas que vamos a hacer y son justamente 2 hojas de todo eso. En las letras claritas pongo algunas recomendaciones y aquí importante comentar que yo lo llevo así en este horario, pero por ejemplo nosotros sabemos y creo que es algo que he transmitido también por lo menos al más grande, que después de una lección mecánica le sigue otra que implica como más esfuerzo, ¿no? O sea, como que el tema de hacer una variación correcta y entonces él ya sabe, ¿no? O sea, si ahorita me cargué mentalmente de esta actividad, pero no sé, mi mamá está ocupada, a lo mejor no nos puede ahorita ayudar en la lectura, ¿no? Porque hay lecturas que yo hago en voz alta. Entonces, dice, ok, yo avanzo a otra y ya él más o menos va viendo cómo hacer esta variación de lecturas o de recursos para que no se sobrecargue, ¿no? Para que su cerebro siga pues muy activo, ¿no? Entonces, pues ahí prácticamente que viene todos los tiempos, aquí es donde meten, ingresan los recursos, los libros, y hasta abajo la práctica de música, ¿verdad? Nosotros, bueno, ellos están aprendiendo la flauta, entonces le dedican 20 minutos ya al final de toda su rutina. Y aquí en la semana de trabajo puse justamente el número de la semana de trabajo porque estas hojas yo las pues imprimí para cada semana, ¿no? O sea, están para 36 semanas de trabajo. Él la llena, o sea, mi niño, por ejemplo, llena en qué semana está y ahí anota qué versículo aprendió, de qué página y qué libro leyó. O sea, ya llena todo el toda bueno, el apartado de la tabla donde le corresponde, ¿no? Por ejemplo, en el lunes y ya, incluso él lo marca con un resaltador, con un marcatextos para ver si pudo, ¿no? Cubrir todas sus materias. Si no, yo le digo, no pasa nada. Al siguiente día, pues tratamos de cubrir y como normalmente, pues se mantiene una regularidad, esta parte, pues, le ayuda a ver, ¿no? Su progreso, le ayuda a ver qué le hizo falta, ¿no? O en qué tuvo algún retraso en su rutina. Y las observaciones yo las imprimo justamente detrás de esa hoja, de la hoja anterior, para que él anote todos los detalles que pudo tener en esa semana, incluso si un tema le interesó más, o si no hizo alguna asignatura, ¿por qué no la hizo? No sé, él hace sus anotaciones y lleva así como su propio registro. Y bueno, prácticamente es el formato que yo presento en la plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Lili, gracias por compartirnos este recurso. El recurso lo conseguimos en educacionviva.net. Lili ahorita nos regala la dirección, igual la tenemos aquí abajo, educacionviva.net. Ella tiene ahí ese y muchos recursos que ustedes pueden seguir, verla, mirarla y aprender mucho de todo lo que ella está haciendo. Es importante el tema de la bitácora, como en la realidad esa bitácora no es solo para el papá, ¿cierto? Le ayuda al papá, a la mamá, para manejarlo, pero mira que cumple un principio muy bonito, ¿cierto? Y es que la educación le pertenece al niño, el aprendizaje le pertenece al niño, él es protagonista de su propio aprendizaje. Y creo que en eso tienes mucho en común con un recurso que nos estuvo hablando Nat, ahora tú nos hablas de eso y llego como a esa conclusión.
de que qué bueno es que el niño pueda autoevaluarse a sí mismo sin una intencionalidad de corchar al niño, sino ver, bueno, esto no lo hicimos y por qué no lo hicimos, o sea, cómo lo podemos hacer mejor. Y eso nos va a retroalimentar para mañana ser mejores y mejores. De resaltar que si nosotros somos organizados, eso nos va a generar un mejor ambiente. Todo esto aporta para tener un ambiente, una disciplina, una vida, pero el ambiente es la tranquilidad que descansa en algo sistemático como esta bitácora, ¿cierto? Esto nos ayuda a llevar mucho mejor los principios y a irlos haciendo realidad. Ya ahí podemos marcar, Lili, digamos, antes no sabíamos qué hacer, ahora el niño marca que hizo 3 cosas. Bueno, nos vamos a mirar por qué no hicimos esas otras 2. Pero bueno, mañana será otro día y podemos ajustar. Nuestros horarios son ajustables, todo lo que nosotros tenemos va conforme la vida real, no para tirarnos al alma ni es nuestro juez, sino que es un amigo que nos vuelve al camino. Y en ese sentido vamos a poder cumplir y a ir caminando pasito a paso trabajando sobre esos hábitos. Exactamente. Poquito a poco, o sea, no podemos ver todos los hábitos así porque salimos corriendo todos, pero si nosotros vemos cómo una organización, una bitácora y todos estos principios aplicados nos van a ir poco a poco llevando a esa gran meta que todos queremos llegar y que pues ninguno está completo, pero esto nos va a ayudar a ir caminando, e ir logrando muchos, muchos propósitos y muchos objetivos que nos hemos puesto, pero que no sabemos cómo. ¿Cierto? Queremos esto, nos gusta, nos encanta, nos hace, pero si yo no voy aplicando los hábitos y voy paso a paso, dando un cambio, un pequeño cambio, como nos enseña Charles Mason con los hábitos, uno a la vez, vamos así, pues nos vamos a embotar y en último, ¿sabes qué vamos a decir? No, esa metodología es muy difícil y no funciona. Pues realmente es el no haber comprendido y no haber entendido que eso proviene de nosotros y del entendimiento que tengamos. A grandes rasgos les platico. En el tema, por ejemplo, de artesanías, nosotros también dividimos en 3 periodos el año. 3 meses para hacer un estudio de algo, ¿no? Por ejemplo, los niños empezaron con el bordado. Quise que empezaran con crochet, pero tengo 2 que son pequeños de 6 y 7 y la verdad es que fue súper complicado para ellos. Y el bordado les pareció súper bien, o sea, le agarraron bien y les gustó, entonces están ahorita en bordado. Y en cuanto terminen, empezamos, ellos querían repostería, entonces vamos a empezar 3 meses de repostería y después vamos a formalizar como un estudio de acuarela, porque les encanta dibujar y en los estudios de naturaleza, pues usan sus lápices acuarelables. Y bueno, esa es en la parte, bueno, para contestar la artesanía o la manualidad que llevamos, son esas 3 las que estamos planeando para este año. Y en la última parte, yo proponía porque incluso también pues lo llegué a ver como parte de la sugerencia de estos currículos de Ambleside. En lunes yo había puesto libro de eventos y esto lo recomendamos obviamente para niños después de los 9 años, incluso 9, 10 años, en los que ya pueden tener una libreta donde empiecen a registrar los eventos de actualidad, ¿no? Que, por ejemplo, una vez a la semana registren algún evento importante dentro de su mismo estado o país y otro evento mundial, de manera que cuando cumplan el año escolar, ellos puedan tener ese registro y ver lo que pasó en su año, ¿no? En ese mismo año en el que ellos estaban estudiando, y esto sirve como un registro que pueden conservar, ¿no? Que pueden ir añadiendo año tras año. Eso en cuanto al libro de eventos. En martes yo había propuesto recitación, que bueno, es parte de también. El miércoles en mapas, él se enfoca en poner, de todas las lecturas que él ha hecho y que le han marcado algunos lugares y que en el momento del tiempo de la lección no le da, pues sí, no le da tiempo de abarcarlo, él lo profundiza en ese momento, ¿no? Le dedica 20 minutos a buscar de esos libros de literatura o de los libros que esté leyendo de historia, de geografía o de lo que está leyendo, de hacer esta ubicación, ¿no? Entonces, él tiene un mapa en su libreta plastificado en el que puede hacer el trazo y luego lo puede borrar, ¿no? Entonces, así es como él lo lleva y le ha gustado mucho, le ha funcionado mucho, o sea, ya ubica muchas partes.
y puede entrar como que en el contexto, ¿no? De lo que empieza o de lo que está leyendo. En el jueves, en la ilustración de la semana, que es la que preguntaban, ahí él elige de alguna lectura que haya visto en la semana, hacer una ilustración que represente la escena que más le gustó. O sea, eso es nada más. Él tiene 20 minutos para representar esa escena en un dibujo y ya me la explica y me hace la narración. Me vuelve a narrar la escena. Si es que no me la narró, me la vuelve a narrar y le agrega pues algunos detalles que él considera, ¿no? Importantes. Y los viernes, pues es el libro de los siglos, ¿no? Que él ya llena, es su libro personal. Ahorita él lleva uno personal porque ya tiene 13 años, pero pero igual a partir de los 8 o 9 años ya lo pueden empezar a llevar. Qué bien, Lili, muchas gracias. Espero que haya quedado bien claro para la persona que estaba preguntando, bueno, acerca de artesanías y de todo. Bueno, aquí hay mucha tela para cortar, Lili, si nos vamos a materias, a cómo se practican, pero lo más importante es poder ver ese esquema, y cuando ya hacemos un esquema, como que se nos quitan todas esa cantidad de ideas que tenemos así enredadas, no sabemos cómo, y cuando ya las empezamos a plasmar, eso empieza como a coger un orden, y ya luego siguen los hábitos, la perseverancia, la oración, ¿cierto? Y empezar a cambiar lo que no nos funciona. Esto no nos está funcionando hasta ahora. O sea, yo hablaba hoy mirando el horario, mirando todo, decía, bueno, este paseo en la mañana, porque nunca lo cumplimos la hora que lo estamos poniendo. Entonces, o yo tengo dos opciones, o me pongo a darme duro de por qué decir, bueno, ¿cuáles son nuestras razones? Miremos hacia adentro. No, es que no nos funciona salir primero, nos funciona mejor hacer esto y luego salir. Entonces, son cosas tan sencillas que nos van a quitar la carga emocional de no estarlo haciendo, porque nosotras sentimos esa carga impresionante y miramos de manera, cuando lo hacemos intencional, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y lo podemos hacer en familia, lo podemos hacer individualmente, y esta bitácora nos va a permitir todo ese crecimiento y toda esa retroalimentación. Lili, te agradezco mucho por este material, está muy lindo, y sobre todo tu compañía y la exposición del conocimiento que muy generosamente has querido traernos aquí a nosotros. Y esperamos estar unidos. Imagínense que Charles Mason lo podemos llevar en cualquier parte de la vida, en cualquier lugar del planeta, y mientras que seamos cristianos vamos a estar hablando el mismo idioma. Vamos a estar todos conectados porque todos queremos lo mismo. El fin último es glorificar a Dios, ¿cierto? Disfrutar de Él, y eso incluye disfrutar nuestra educación y todos los procesos que en el día a día Dios va llevando con nosotros, en medio de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, y vamos luchando contra esos hábitos, y tenemos pues un Dios grande que nos respalda en todo eso. Y bueno, ¿no? Muchas gracias a todos, Lili, a ti, seguimos conversando. Gracias por todo, y bueno, que termine de pasar una linda noche y una feliz planeación. Feliz